Bienvenidos a todos a esta nueva Open Class de la Universidad Internacional de La Rioja. Tenemos el placer de contar con Aitor Chinchetru. Él es CEO de Wana y él es COO de Fintonic. Nos va a hablar sobre, como habéis visto en lo que os hemos mandado, en Machine Learning, Big Data y Visual Analytics, y cómo está cambiando el nuevo paradigma de los sistemas financieros. Tras la presentación de Aitor tendremos un momento para todas las preguntas que habéis enviado al registraros y para todas las que podéis hacer en este momento a través del chat. Así que sin más dilación doy paso a Aitor y todo tuyo. Muchas gracias, Aitor, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis oyendo. La idea de hoy es compartir algunas de las cosas que estamos haciendo en Fintonic y en la filial de Fintonic Wana dedicada a servicios financieros. Y sobre todo hablar un poco de todo el impacto y de las cosas nuevas que estamos haciendo en el mundo de Big Data, en el mundo de Advanced Analytics y específicamente usando algunas metodologías y algunas técnicas de Machine Learning que pensamos que son una pieza muy interesante para cambiar algunos de los paradigmas históricos que ha habido en el mundo de los servicios financieros, específicamente de la gestión de riesgos y de los modelos de propensión. Sin más dilación, si os parece, pasamos a comentar un poco. Sí me gustaría introducir primero cuál es el contenido de hoy, que es una muy breve introducción de qué es Fintonic, para poner un poquito de contexto, para pasar a discutir o a presentar un poco lo que son estos nuevos paradigmas de toda la modelización que estamos haciendo en el mundo financiero y finalmente compartir con vosotros pues, unos pequeños datos de cómo ha ido esto evolucionando en el tiempo que llevamos trabajando con ello, ¿no? Solo por introducir a Fintonic, para aquellos que no lo conozcáis, a los que animo a que os lo descargáis, es una aplicación financiera, una app, y nuestro objetivo pues básicamente es tratar de resolver muchas de las necesidades financieras del público sin ser un banco. Fintonic es una app que lo que te permite es, pues agregando tus relaciones bancarias, poder gestionar de una manera mucho más ágil, mucho más intuitiva y mucho más sencilla las finanzas del día a día de cualquier persona. Dicho esto, la posición un poco o el modelo que ha construido Fintonic para la banca online, que podéis ver en la siguiente página, pues básicamente es construir esas relaciones estables con los usuarios, ofreciéndoles una app que es completamente gratuita, donde los usuarios son 100% anónimos y donde lo que tratamos de construir es una relación ofreciéndoles servicios del día a día para la gestión de sus finanzas. Gracias a esas relaciones, aproximadamente ahora hay algo más de 340.000 usuarios que ya están usando con la aplicación descargada y usuarios activos de los que sincronizamos sus datos. Con esa información, pues como os podéis imaginar, se ha construido una base, una Big Data enorme de información de esos usuarios. Aproximadamente ahora tenemos algo más de 400 millones de transacciones almacenadas que nos permiten tener un perfilado muy potente de los usos y de los intereses de esos usuarios. Como vuelvo a repetir, pero es muy importante la connotación de que todos esos usuarios son anónimos. Nosotros no conocemos el nombre, ni conocemos el DNI, ni la afiliación de ninguno de ellos, pero sí que tenemos parte de su información financiera que nos permite, gracias a los modelos de Advanced Analytics, pues modelar su comportamiento de riesgo, modelar su propensión al uso o compra de distintos productos, etc., ¿no? Entonces, basados en esos datos, pues bueno, nuestro modelo de negocio se basa en tratar de ofrecerles productos y servicios, sobre todo en el ámbito financiero, que puedan ser de su interés, complementado con un negocio B2B que básicamente pues tiene un poco de publicidad y la capacidad también de, para algunos de nuestros clientes, hacerles estudios de mercado, estudios de market share, estudios de churn, etcétera, ¿no? Este es un poco contado muy rápidamente cuál es la posición y por qué Fintonic está en una posición excelente para poder desarrollar modelos de analítica muy avanzada gracias a ese repositorio de información que hemos construido con nuestros usuarios, ¿no? Solo unos pequeños números para compartir, pero básicamente, como veis, pues el crecimiento del número de usuarios hace ya unos meses que superó los 300.000, actualmente operando además de en España, también en Chile, y bueno, pues nuestros usuarios, como veis, tenemos una base de datos muy importante en el cual pues
sabemos que más de 100.000 usuarios tienen hipotecas y que hay volúmenes de préstamos pues relativamente importantes entre estos usuarios, ¿no? Hasta aquí lo que sería un poco la introducción, la presentación de Fintonic. Si queréis vamos un poco más adelante hacia aquellos aspectos que son el objeto de la sesión de hoy, ¿no? Lo que queríamos compartir, que pensamos que es más importante en esta idea de estos nuevos paradigmas de la gestión de riesgos, pues básicamente lo que hemos construido ha sido, gracias a esa información financiera, podemos construir modelos, principalmente dos. Uno de ellos es un score de riesgo de crédito, y otro modelo que tenemos ya en producción es el modelo de análisis de la propensión del uso a la compra de distintos productos, ¿no? Quizá el modelo más atractivo o más interesante, porque pensamos que sí que trae un paradigma nuevo a la gestión de riesgo de crédito, es precisamente el modelo financiero. Apoyados en este modelo, lo que hacemos es, bueno, pues hemos desarrollado un modelo de negocio de préstamos al consumo, basándonos en este tipo de información, ¿no? En nuestra framework, si queréis, que lo podéis ver en la página 7, pues básicamente se compone de tres elementos, ¿no? Un elemento base que aparece como A en ese esquema, que lo que está compuesto es esa base de datos que en nuestra opinión es única ahora mismo en el mercado, ¿no? Y este es ese componente de Big Data sobre el que podemos apoyar el resto de actividades, ¿no? Eso lo complementamos con el bloque B, que es el bloque más importante de la discusión de hoy, que es esas capacidades de analítica avanzada sobre esa base de datos que ya de por sí es muy rica, ¿no? Es muy difícil desarrollar analítica avanzada si no tenemos una base de datos suficientemente rica de la que extraer información atractiva, ¿no? Y finalmente, pues complementamos esto porque creemos mucho en los números, pero bueno, al final siempre le damos una base humana para revisión de algunos de los expedientes, bueno, pues con una base bastante robusta de análisis de casos uno a uno. El objetivo de este modelo, como os podéis imaginar, es lanzar o tener un score de riesgo de crédito. Es cuál es la probabilidad de que esta persona, aunque todavía es anónima, porque no conocemos su nombre y no conocemos mucha de la información que tiene, pero sí conocemos parte de sus transacciones financieras, podemos saber, el objetivo de este modelo es acertar cuál es la probabilidad de que este señor pueda pagar un préstamo al consumo en los próximos meses. Como os decía, la información que disponemos pues es muy rica. Obviamente, por motivos de seguridad y de confidencialidad, hay muchas partes de esa información a las que no tenemos acceso. Pues, por ejemplo, no hay acceso a... En el caso de las nóminas, sabéis que Fintonic lo que hace es categoriza las operaciones e incorpora la operación a una categoría especial. A una categoría, perdón, pues puede ser a nóminas, puede ser a ingresos, a pensiones, o puede ser a gastos, o a restaurantes, o a lo que sea la categoría, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver. No vemos quién es el pagador, o si hace una transferencia no vemos a quién ha ido, precisamente para garantizar que todo es completamente anónimo, ¿no? Pero bueno, sí sabemos muchas de las cosas del comportamiento financiero de algunas de nuestros usuarios, ¿no? Sin saber quién es, con lo cual lo que nos permite es perfilar. Pues por ejemplo, en página 8 lo que tenéis básicamente es algunas de las dimensiones que podemos ver. Pues en el ámbito de ingresos, bueno, pues sí están categorizadas si esos ingresos pues provienen de una nómina, o provienen de una pensión, o provienen de una situación de desempleo, o son transferencias. Bueno, en fin, podemos ver al menos la categoría de dónde vienen los ingresos para ese perfil de usuario. Podemos también ver algunos de los gastos, siempre categorizados, si es utilities, electricidad o gas, o si es viajes, o si es restaurantes, bueno, en fin. Podemos tener un perfil, o sea, este tipo de datos es lo que enriquece esa base de datos que es una auténtica base de Big Data, ¿no? Por revisar un poco el resto de categorías y para que se pueda entender la profundidad de datos de los que se dispone, pues obviamente hay algunos datos sobre la capacidad de ahorro, o algunos datos sobre el balance de las personas, sobre sus niveles de endeudamiento, y también algunos balances sobre su comportamiento financiero, ¿no? Si a veces, pues, que nos pasa a muchos, pues la cuenta se te ha ido a descubierto, o tienes cierta capacidad de ahorrar, etcétera, ¿no? Y todo eso, en el fondo, pues lo que nos da es la capacidad de poder hacer un perfil.
un perfil que es anónimo, pero que gracias a esta información pues podemos entender razonablemente bien cuál es su situación y su comportamiento y su propensión a la compra de diferentes tipos de productos. Apoyándonos en esa base de datos que venimos describiendo, en página 9 pues vemos un poco qué hacemos con estos datos, ¿no? Comentábamos en la entrada el impacto que está teniendo realmente Advanced Analytics versus Big Data, ¿no? Pues probablemente si hiciéramos una búsqueda en Google, el número de búsquedas por Big Data es muchísimo mayor. Sin embargo, si miramos el número de papers que se han publicado en las universidades, principalmente anglosajonas y en los Estados Unidos, en lo que se está verdaderamente publicando es Advanced Analytics, ¿no? Lo que realmente cambia las reglas de juego es la capacidad de hacer analítica mucho más avanzada sobre estos números. Pues si alguno, entiendo que trabajáis en el sistema financiero, muchos de los análisis o de los modelos que todavía están operativos pues están basados en regresiones, ¿no? Que es una metodología que empezó a hacer Gauss en 1750 y tantos, y el hombre la hacía a papel y boli. Entonces, claro, los algoritmos no pueden ser muy sofisticados, ¿no? Hoy tenemos entornos computacionales que nos permiten hacer una serie de algoritmos muchísimo más sofisticados y mucho más completos para buscar distintos tipos de patrones. Básicamente eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos aplicando. En nuestro caso, algunos de los algoritmos que estamos aplicando ni siquiera vienen del mundo financiero. Tenemos uno de los algoritmos, o una de las piezas, es un algoritmo que se diseñó originalmente para el mundo de la medicina. Es un algoritmo que se empezó a usar en el mundo de la diabetes, en el que básicamente pues, se hacían muchos análisis de sangre a miles de usuarios y el objetivo del modelo es encontrar quién va a desarrollar diabetes dentro de unos cuantos meses, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de matemáticas y conceptual, eso no es muy diferente a si damos un montón de datos de la posición financiera de una persona, cuál es la probabilidad de que ese señor no pague o esté en ciertas dificultades económicas dentro de unos meses, ¿no? Conceptualmente, para un matemático que no sabe ni de diabetes ni sabe de finanzas, pero sabe de matemáticas, ambas cosas tienen un patrón relativamente similar, ¿no? Por eso estamos aprovechando parte de algoritmos que vienen de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la banca ni con las finanzas, pero que nos están resultando muy útiles. Si queréis entramos un poquito más en detalle. Solo en página 9, pues bueno, la verdad es que tenemos un Gini para financiación al consumo sin ser una entidad financiera que está cerca del 62%. Pensamos que la nueva versión del modelo lo va a superar, lo cual, bueno, pues es un dato bastante bueno, ¿no? Por entrar un poquito más en detalle en qué estamos haciendo, ¿no? Desarrollar cada uno de estos modelos nos está costando aproximadamente unos 6 meses, los hacemos internamente con un equipo de matemáticos y de estadísticos internos. Tienen algunas pequeñas reglas expertas para reducir algunas de las variables, pero básicamente casi todo está basado en modelos de Machine Learning. Las métricas que estamos usando básicamente son AUC y Gini, y el modelo nos está dando para cada uno de los usuarios básicamente 3 datos. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona pues, tenga riesgo financiero o esté en dificultades en los próximos 90 días? Dentro de las diferentes cuentas que tiene, pues cuál es la cuenta donde es más probable que pueda tener ingresos o saldos en los próximos meses, y cuál debería ser el día en el que pues, más probablemente esta persona pueda cometer un siguiente pago, ¿no? Estas son las cosas que básicamente el modelo está entregando. Esta es nuestra tercera generación. La primera generación empezó como a mitad de 2015. Bueno, les hemos puesto nombres, como podéis ver ahí, de personajes de libros, y estamos a punto de acabar de desplegar la tercera generación, que será con el sugestivo nombre de Salander, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, pues la metodología de construir un modelo no es tan diferente a la que podría ser un modelo tradicional, ¿no? Hay una parte de data cleaning muy importante, la calidad del dato que llega para luego construir un modelo es tremendamente importante,
No usamos todos los datos o todos los usuarios disponibles, usamos un subset para construir estos modelos. La definición del target sí que es quizá una de las cosas que probablemente están dentro de la categoría de un nuevo paradigma. El target que tiene que buscar el modelo, quiere decir, le estamos tratando de enseñar a una máquina a que nos diga qué persona puede tener dificultades para poder pagar en los próximos meses, ¿no? Entonces, definir está en dificultades. Hasta ahora, pues el sistema financiero básicamente lo asumía como ha dejado de pagar una de las cuotas o ha dejado de pagar algo en algún sitio, ¿no? Nosotros lo que hemos construido es una definición muchísimo más sofisticada de cuál es ese target. Que básicamente no es ya solo si deja de pagar, sino oye, cuál es un escenario en el que una persona pues va a estar en dificultades. Y esto es realmente importante, ¿no? Porque el negocio de financiación al consumo que nosotros queremos lanzar es un negocio en el que los tipos de interés pues están lo más ajustados posibles al perfil del usuario y por lo tanto no queremos que nuestros usuarios se metan en problemas, ¿no? No queremos montar un negocio en el que estemos prestando dinero a gente que pues desgraciadamente o no lo va a poder afrontar o es más de lo que va a poder afrontar razonablemente en los próximos meses, ¿no? Entonces, para poder hacer un negocio de financiación al consumo donde los precios estén ajustados y donde los usuarios consigan de verdad productos interesantes, tenemos que ajustar razonablemente o ajustar al máximo nuestras capacidades de acertar con ese target, ¿no? Luego hablaremos un poquito más en detalle, pero claramente el target es una de las piezas, digamos, un poco de nueva generación, ¿no? La generación de variables pues es la siguiente pieza, que es un elemento, si queréis, de un nuevo paradigma, ¿no? Si los que estáis en el mundo financiero conocéis un poco este mundo, pues las variables en base a las que se toman las decisiones, por ejemplo, en el mundo de financiación al consumo, hoy no son muchas. Si vas a un concesionario de auto y pides financiar el auto, las preguntas que te van a hacer básicamente son el código postal, la edad, cuáles son tus ingresos, que entregues tus nóminas, el estado civil, si tienes casa en propiedad, y probablemente consulten la CIRBE para saber si tienes otro tipo de deudas en otros sitios, ¿no? Y básicamente con eso la banca tradicional toma una decisión de si a este señor le puedo prestar dinero o no le puedo prestar dinero, ¿no? La realidad es que hoy por hoy con estos tipos de bases de datos y con analítica avanzada se pueden conseguir perfiles muchísimo más ajustados que además a los usuarios lo que les revierte es tener en precios más atractivos, ¿no? Porque somos capaces de identificar usuarios que tienen un buen perfil de riesgo y por lo tanto les podemos dar un precio muy competitivo y al final es bueno para el usuario y razonablemente bueno para nosotros porque podemos desarrollar un negocio. Por acabar el proceso, el paso 4 de este proceso que veis en página 11 es la fase de entrenamiento, en el cual lo que se hace es tomar datos de los meses anteriores y ser capaces de entrenar ese modelo con esas variables transformadas que tenemos. En el modelo anterior, que ahora mismo está en producción, Riskwind, está usando 136 variables, todas las variables son sintéticas. Si decíamos antes que la banca está usando código postal, edad y vivienda en propiedad, nosotros estamos usando variables sintéticas muchísimo más complejas que nos ayudan a predecir escenarios muy concretos. Luego veremos algún ejemplo, ¿no? Con eso entrenamos al modelo. Gracias a las tecnologías y a la supercomputación, hoy por hoy podemos hacer eso en horas aprovechando infraestructura en cloud, que es muy rápida de desplegar y muy eficiente en cuanto a su capacidad de cálculo. Y finalmente tenemos una fase de testing en el que una parte de la muestra nunca se le ha enseñado al modelo y le enseñamos la muestra nueva al modelo que el modelo nunca ha visto y comparamos cuál es su capacidad real de predecir la probabilidad de que un señor pues, se encuentre en problemas en los próximos meses, ¿no? O sea, la metodología no es particularmente diferente a la que podía ser un modelo de regresión típico que se hace en las entidades financieras. Las cosas que realmente cambian las reglas del juego es esa definición del target y sobre todo el uso de variables, de una nueva generación de variables sintéticas y el proceso de entrenamiento, ¿no? Si queréis, en página 12 el equipo de matemáticas os enseño la única cosa que me dejan enseñar, ¿no? Porque la verdad es que para una compañía como nosotros estamos hablando del secreto de la Coca-Cola. Este conocimiento y este desarrollo es lo que de verdad da valor a este tipo de compañías como la nuestra, ¿no? Por lo tanto, tampoco
pues podemos compartir muchísimas cosas, pero hay algunas cosas que pensamos que son interesantes y que sí se pueden compartir, ¿no? Este es uno de los casos, sin entrar en muchísimas aspectos técnicos, pero lo que veis en página 12 es una de esas variables sintéticas que básicamente es la composición o la relación de un usuario entre cuál es su posición financiera unos días después de haber cobrado la nómina menos la situación financiera unos días antes de comprar la nómina siguiente dividido por el balance medio. Como os podéis imaginar, esta no es una variable que no es el código postal, ¿no? Es una variable que ha habido que trabajar un montón hasta llegar a esta posición. Y es la típica variable que lo que nos ayuda es a encontrar casos, como podría ser personalmente el mío, en el cual recibes una nómina, luego llegan los coles, la hipoteca y la tarjeta en no sé qué, y el resto del mes pues estás un poquillo pelado todo el mes, ¿no? Bueno, pues este tipo de variables te ayudan a encontrar perfiles muy específicos, ¿no? Como veis, la capacidad de predicción en el gráfico de la derecha, en la izquierda tenéis el histograma y en el gráfico de la derecha tenéis los casos, es decir, cuanto más sube esa variable, cuanto más alto es ese valor, que es lo que tenemos en el eje X, más sube la probabilidad de impago, ¿no? Y en verde lo que aparece es el modelo. Lo que hemos hecho ha sido básicamente modelar esta variable con una serie de funciones y nos permite replicar razonablemente bien cuál es el comportamiento del público, ¿no? Este no deja de ser un ejemplo, es una de las variables, no es una de las súper mejores, pero es una de las variables que están razonablemente bien. En la versión nueva tenemos variables que son bastante mejores que estas, por eso la podemos compartir, pero bueno, como podéis ver, es una variable de nueva generación muy diferente a las variables que se están usando en el sistema financiero tradicional, ¿no? Si avanzamos un poco más, la otra cosa que comentábamos también sobre la definición de targets, pues bueno, esa definición de quién es un señor que potencialmente puede estar en problemas, pues una definición muchísimo más extensa, ¿no? No es solo que ha impagado, sino que, bueno, ha tenido que devolver algún recibo o tiene devoluciones, pero de productos muy específicos en los que típicamente es la última cosa que una familia devolvería, o que tiene algunos eventos de recobros. En fin, hay una definición mucho más sofisticada de cuál es el target de una persona que eventualmente puede estar en problemas en los próximos meses, ¿no? Por avanzar un poquito más, en página 14, pues lo que tenemos sería el resultado del dataset de training y el dataset de test. Como os podéis imaginar, esto en Machine Learning es muy importante porque lo que hace es nos evita todos aquellos procesos en los cuales el modelo se parece demasiado o responde muy bien ante la muestra, pero cuando le quitas la muestra y le enseñas una muestra que no ha visto nunca, le enseñas la muestra de test, pues empieza a fallar, ¿no? Y realmente la verdad es que hemos conseguido modelos pues que están muy ajustados, ¿no? Son modelos que están adaptados que se adaptan muy bien a la muestra de test, pero cuando le pones la muestra nueva, pues es capaz de responder casi igual, ¿no? Perdemos un punto de Gini que proporcionalmente pues es muy poco, ¿no? Esto es así en resumidas cuentas y contando hasta donde es razonable contar por nuestra parte el tipo de cosas que estamos haciendo ahora mismo en el mundo del diseño de modelos específicamente para el mundo de riesgo de crédito, ¿no? Dado que tenemos algunos minutos más, podemos compartir algunos de los resultados para poder enseñar con datos reales cuál es el impacto que este tipo de modelos están teniendo en un negocio, ¿no? Obviamente nuestro negocio todavía es pequeño, nosotros estamos tratando de ofrecer a nuestros usuarios productos solo cuando realmente son interesantes y por eso tenemos un modelo de propensión también que nos ayuda a identificar qué usuarios son más propensos a la toma de estos productos y por lo tanto ofrecérselos en un momento que puede ser interesante para el usuario, y también tratamos de ajustar sobre todo el riesgo de crédito y el importe para que sea lo más atractivo y lo más competitivo posible para los usuarios, ¿no? Que hoy por hoy pues bueno, tienen diferentes alternativas en el mercado para obtener fuentes de financiación. Por revisar un poquito brevemente algo de los resultados que tenemos, bueno, como veis,
aunque el usuario es completamente anónimo, hemos ido poco a poco ajustando esos modelos. En la página 16, en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es algunos de los casos que todavía después de haber pasado el modelo estadístico, el equipo de analistas los acaba refinando y los que va rechazando. Poco a poco, como veis, pues vamos ajustando eso cada vez más, el modelo está aprendiendo, por lo tanto en los próximos meses esperemos de hecho los datos de octubre y noviembre ya han mejorado un poco y poco a poco pues han pasado unos cuantos meses, ¿no? Pero el modelo va aprendiendo y cada vez es capaz de ajustar muchísimo más los usuarios, ¿no? Obviamente, al tratarse de usuarios anónimos, pues bueno, hay un montón de casuísticas que luego nuestro equipo de riesgos tiene que controlar, ¿no? Como hemos dicho antes, en una misma cuenta puede haber una nómina y una pensión y nosotros no sabemos qué es de quién, porque es completamente anónimo. Por lo tanto, tenemos que, una vez que el usuario ya nos envía su documento, nos envía básicamente solamente el DNI, que es lo único que le pedimos para poder completar el proceso de riesgo de crédito, pues si hay dudas entre este señor será el pensionista o será el persona que tiene la nómina, pues a veces hay que pararlo, hay que hacer alguna llamada, etcétera, ¿no? Y bueno, como veis a la derecha también, los modelos de riesgos y de propensión, pues básicamente lo que nos están permitiendo es ajustar bien el negocio para aquellos usuarios que tienen más propensión y un riesgo pues adaptado a nuestro producto, ¿no? Y finalmente, pues por terminar, tenemos también la tasa que personalmente no es una tasa que me guste mucho, porque creo que es una tasa difícil de entender, que es la tasa de morosidad, pero bueno, desgraciadamente todo el mundo la usa y en la prensa la usa y parece que todo el mundo la conoce y por lo tanto nos tenemos que comparar con la tasa de morosidad, ¿no? En nuestro caso ahora mismo nuestra tasa de morosidad está cerca del 1%, 1,2% en el último mes, mientras que todos los comparables del negocio en este país, que es el dato de las financieras, de las entidades financieras de crédito que da el Banco de España, pues están en 7,07, que es el último dato del que disponemos, ¿no? Es verdad que nuestra cartera todavía es muy joven y que es muy posible que parte de esa morosidad aflore en los próximos meses, pero aún así, pues bueno, el gap que tenemos entre la morosidad en nuestras carteras versus la morosidad en el sistema todavía sigue siendo pues casi de 6 veces, ¿no? Asumiendo que nuestra morosidad subirá un poco cuando las carteras se vayan haciendo más grandes y más mayores y más adultas, aún así pensamos que todavía el gap es significativo, ¿no? Entonces, para ser una entidad que llevamos aproximadamente un año en este negocio sin saber absolutamente nada o partiendo desde cero, la verdad es que creo que hemos conseguido, gracias a Big Data y sobre todo a estas capacidades de Advanced Analytics, hemos conseguido desarrollar un modelo económico y un modelo de negocio pues muy potente, ¿no? Solo última slide como resumen, básicamente ¿qué es lo que esto hace que sea único, ¿no? Pues la capacidad de tener ese dataset o esa base de datos que realmente es diferencial en este momento, la capacidad de tener esos equipos y además de los equipos y de las personas, hay un poco de mentalidad de analítica avanzada, ¿no? De compañías de nueva generación orientadas al data driven, ¿no? Realmente son compañías en las que los datos son muy importantes y tomamos muchas decisiones basadas en datos, no tanto en intuiciones o en experiencias anteriores o en experiencias previas, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes en este aspecto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la capacidad de hacer toda la validación online, que es el otro gran componente de este proceso. Si uno es la Advanced Analytics, el otro es la experiencia de usuario. Otro día hablaremos de experiencia de usuario si amerita, pero es la otra gran pieza que hace que Fintonic sea, bueno, pues hoy por hoy la app financiera de más éxito que tenemos en este país. Y llegados hasta aquí, creo que hemos cubierto razonablemente el objetivo del plazo que teníamos y encantado de contestar algunas preguntas que puedan ser de utilidad. Muchas gracias, Aitor. Tenemos unas preguntas que habéis hecho en el chat, si te parece no sé si alguna ya se ha dado por contestada en tu propia explicación. Marcos nos preguntaba si el comportamiento lo hacéis vosotros o se lo pedís a las entidades que dan los créditos. No, el comportamiento lo hacemos nosotros. De hecho, por confidencialidad
nunca podríamos dar esos datos a las entidades que dan los créditos. Por lo tanto, el análisis comportamental es nuestro, es el que de hecho nos hace diferentes, ¿no? Entonces, algunas entidades con las que estamos empezando a colaborar para dar esos préstamos, lo que hacen es, nosotros les damos ese modelo y ese comportamiento. Preguntaba Pilar si tenéis analistas de perfiles propios o si estáis externalizando estos perfiles, y luego decía que la LOPD no se aplicaba puesto que la información no estaba visible para vosotros. Bueno, la primera pregunta, analistas propios, sí, las personas del equipo de Advanced Analytics son propias. En algún momento puntualmente hemos contratado con algunas compañías externas pequeñitas que están saliendo, que la verdad es que tienen algunos analistas excelentes, y puntualmente hemos contratado algunas cosas altamente sofisticadas, pero en general el equipo sí, el resto del equipo es propio. Contratamos matemáticos, estadísticos y este tipo de perfiles muy orientados a lo que es Advanced Analytics, ¿no? Enlaza con la pregunta de Vladimir, en la que decía de cuántas personas tenéis en el equipo de trabajo para realizar estos cálculos y proyecciones. El equipo de inteligencia de negocio, digamos, o de Business Intelligence, ahora mismo cuenta con 8 personas. Y la gente, si quieres, los analistas, los matemáticos un poco más especializados en todo lo que es algoritmia, etcétera, ahora mismo tenemos 2 y acabamos de incorporar a otro. Fenomenal. En lo que es... Una cosa que era importante, el tema de la LOPD. El tema de la LOPD aplica absolutamente a todo el mundo, con lo cual nosotros, por supuesto, que estamos incorporados o regulados por esta legislación. Y aunque parte de los datos que recibimos se limpian y no se usan para procesamiento posterior, obviamente estamos sin ninguna duda dentro del paraguas y del marco de la LOPD, ¿no? Entonces, eso es para nosotros una de las líneas rojas que es muy importante mantener, porque es parte de la promesa al usuario, ¿no? Que los datos que él está depositando y que confía en nosotros, realmente estamos haciendo un uso exquisito de los datos que nos confían los usuarios. A ver, de las preguntas que habíais hecho en el momento de registraros, preguntaban si llegara un momento donde las tendencias mundiales de compra sean resultado directo del análisis de Big Data con un alto grado de efectividad. Bueno, yo creo que vamos caminando poco a poco en esa dirección, ¿no? Probablemente el ejemplo más conocido, que yo creo que está al alcance de todo el mundo, es el algoritmo de Next Product to Buy de Amazon, ¿no? Es quizá el algoritmo más famoso, el algoritmo que ha puesto encima de la mesa o delante del gran público las capacidades que tiene, ¿no? Cuando, no es por decir muchas marcas comerciales, pero bueno, Amazon es una de las compañías que mejor lo está haciendo, y cada vez que estás navegando por la página, los productos que te sugiere por ahí abajo, que parece que son un poco... podría parecer que son aleatorios, a ver si alguno te gusta, la realidad es que están basados en un algoritmo que es el algoritmo de Next Product to Buy, es el siguiente producto que ese señor va a comprar, que la verdad es que es uno de los algoritmos pues más famosos y que más potencia tiene, ¿no? Con lo cual sí, poco a poco, cada vez que accedemos a una página web y nos sugiere unos productos o nos sugiere algunas soluciones, muchos de ellos están ya basados en Advanced Analytics, con lo cual poco a poco sí que vamos caminando ese camino, ¿no? Preguntaba Marcos si utilizáis Random Forest o para selección de variables. Bueno, la verdad es que es uno de los algoritmos que se está usando. Se probó Random Forest y la verdad es que fue parte de una de las versiones. Ahora mismo no estamos usando Random Forest, estamos usando otro de los algoritmos, pero bueno, aquí nos meteríamos ya en technicalities bastante complicadas, pero si no, o sea, estamos usando algoritmos, si no Random Forest, relativamente similares, ¿no? También es verdad que parte de Advanced Analytics y parte de Machine Learning, está muy basado en metodologías de ensamblado, ¿no? Entonces, que es otra de las cosas que les da mucha potencia. Entonces, estás usando algoritmos distintos para distintas partes de la muestra que al final se ensamblan en un proceso final, ¿no? Fenomenal. Pregunta Samuel si a la hora de explicar ante un cliente este tipo de algoritmos de Machine Learning, dados que son denominados como Black Box, ¿cómo conseguís explicarlos? Bueno, realmente a nuestros usuarios, ¿a quién se lo explicamos? A algunos clientes que se acercan a FinTonic con la intención de pedirnos estudios. Lo que tenemos es un pequeño departamento
en el cual distintos clientes se acercan, a veces utilities o a veces entidades que quieren conocer situación de mercado. Gracias a tener 300.000 usuarios, pues les podemos ofrecer este tipo de estudios, ¿no? Y sí que es verdad que el efecto de Machine Learning, uno de los efectos un poco negativos de Machine Learning precisamente es ese concepto de black box, porque al final los modelos de regresión más tradicionales era mucho más fácil saber qué variable era la que estaba prediciendo un comportamiento, ¿no? La verdad es que en los modelos de Machine Learning eso lo pierdes un poco, porque al tener, pues no sé, hablábamos de random forest, ¿no? En un random forest de 500 árboles es muy difícil de ir encontrando exactamente cuál es la variable que te ha determinado la probabilidad de este señor. Pero bueno, según la gente y nuestros clientes también cada vez están avanzando un poco más, explicándoles un poco algunos de los algoritmos que usamos, no tanto para riesgo de crédito, pero sí quizá para propensión o para análisis de churn. La verdad es que abrimos un poquito de esa black box para que puedan ver partes de lo que hay ahí dentro, ¿no? Y otra de las preguntas que hicisteis cuando registrasteis, preguntaban cómo usáis inteligencia artificial en Fintonic y cómo aprovecháis el feedback del usuario cuando etiqueta un movimiento, si se está aprovechando la inteligencia colectiva para evitar tener que etiquetar siempre los cargos de una misma empresa y por qué no usar la información ya fácil. Bueno, sí y no. La verdad es que el categorizador que teníamos hasta ahora pues era un categorizador más basado en reglas, súper sofisticado, que la verdad es que el Fintonic lleva trabajando mucho tiempo y justo estamos moviéndonos hacia un categorizador también basado en Machine Learning. La verdad es que lo que nos hemos encontrado es que las capacidades de los algoritmos, y la verdad es que este algoritmo sí que nos ha costado bastantes meses encontrar el algoritmo que categoriza realmente bien. Estamos esperando que pueda acertar aproximadamente 92-93% de las transacciones, categorizarlas bien, y vamos a ver si lo conseguimos subir. La verdad es que después de ver millones y millones y millones de transacciones, la máquina es capaz de hacerlo razonablemente o muy bien, ¿no? ¿Qué nos pasa con los movimientos de los usuarios? Que podemos usar muchos, pero hay otros que no los podemos usar. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Vuelvo a decir una marca comercial, pero es muy simple, ¿no? Si en MediaMarket alguien se compra una televisión y lo categoriza como compras de electrónica, porque él en su categoría pone electrónica, y otro señor viene y se va a MediaMarket y nosotros lo que vemos es una compra en MediaMarket y lo que lo pone es que se ha comprado una nevera y entonces lo pone como electrodomésticos, ¿no? Entonces, claro, podemos seguir al usuario, pero es que unos dicen que es electrónica y otros dicen que es electrodomésticos, y los dos tienen razón, ¿no? Entonces, por eso los modelos de inteligencia avanzada poco a poco son capaces de discernir este usuario es más probable que lo que haya comprado sea electrónica o más probable que haya comprado electrodoméstico, y ambos están bien, y los dos usuarios han categorizado bien en base a su propia experiencia, ¿no? Por eso sí que es verdad que usamos parte de la información de los usuarios, pero la realidad es que al final tenemos personas que se dedican a categorizar y luego realmente son entrenadores. Al final Machine Learning es una máquina que es capaz de aprender. Por lo tanto, lo que tenemos es un equipo que lo que hace es entrenar a esa máquina hasta que es capaz de categorizar bien farmacias, restaurantes, colegios, y, no sé, seguros, ¿no? Y esa es parte del know-how de la compañía. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. El caso de uso del Big Data en el ámbito bancario podría ser la elaboración de un cuadro de mando de nivel de servicio. ¿Cuáles deberían ser los indicadores claves de la plataforma para evaluar si la inversión en Big Data, Machine Learning y Analytics pays? No sé si... Sí, supongo que será pays off, ¿no? Si se paga, si es rentable, ¿no? La verdad es que yo creo que al final la métrica de todo esto se mide en euros. O sea, en la capacidad de, en nuestro caso, pues dar préstamos y de ingresar dinero por ello, en la capacidad de un banco, las métricas que tenemos, la última métrica de todas, al final tiene que ser euros, ¿no? Y esa es la métrica que nosotros tratamos de usar. La posibilidad de que un señor, el modelo dijo, este señor pensamos que puede pagar bien y luego se metió en problemas, pues al final eso tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que las métricas que tenemos que usar, yéndonos un poco más allá de lo que puede ser la tecnología, marketing, etcétera, al final tenemos que acabar traduciendo todo esto en euros para la compañía, ¿no?
Sí me gustaría, porque sé que es un tema importante, contestar una de ellas, una de las preguntas de Marcos, que habla un poco del tema de la regulación, ¿no?, de la banca tradicional. A ver, yo creo que la regulación, se habla mucho de esto, pero la regulación de la banca tiene distintos aspectos, ¿no? Hay varias regulaciones que están diseñadas y pensadas para proteger a distintas comunidades. La regulación de los códigos de comercio, por ejemplo, para préstamos al consumo, protege a todos los usuarios y por lo tanto nosotros estamos bajo esa misma regulación. La regulación de la LOPD, que también protege a los usuarios, es igual absolutamente para todos, seas banco o no seas banco. La regulación de SEBLAC, que es una regulación pensada, pues, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, también afecta a todos los usuarios y nosotros somos sujeto obligado y por lo tanto también nos afecta a nosotros. La regulación, una de las filiales que está haciendo préstamos al consumo está preparando el expediente para ser una entidad financiera de crédito y esa es una regulación que básicamente está diseñada para proteger a los accionistas. Y la regulación de un banco, los bancos que tienen obviamente su regulación, la tienen y esa regulación protege exclusivamente a los depositantes. ¿Vale? Entonces, como nosotros no tenemos depositantes, no nos aplica la regulación de los bancos, pero es que nos aplican absolutamente todas las demás. Por lo tanto, yo creo que en el marco regulatorio estamos igual de regulados que todo el resto de entidades, lo que pasa es que no tenemos depósitos. Claro, los bancos tienen una ventaja importante. Al tener depósitos y cuentas que remuneran exactamente a 0 euros, son capaces de tener unos costes de financiación mucho más baratos. Nosotros no tenemos regulación y nuestros costes de financiación son muchísimo más caros. Acaba la pregunta con si esto va a cambiar. Sí, va a cambiar significativamente con la regulación PSD2 europea. Como sabéis, el Parlamento Europeo aprueba una regulación que se llama PSD2, que es la Directiva de Pagos, que básicamente el espíritu de la ley de esa regulación lo que dice es: el dato es del usuario, no del banco. Y el usuario tiene el derecho de tener ese dato donde a él le parezca más interesante. En su banco, en una aplicación como FinTonic, en una hoja Excel en su casa o donde al usuario le dé la gana. Hasta ahora los bancos decían el dato es mío y no tengo por qué dárselo a nadie. Lo que dice el Parlamento Europeo es: no, señor, el banco es del señor. Perdón, el dato es del señor y ese señor lo puede tener donde más le plazca. Eso lo que va a hacer en el fondo es abrir, esperamos que en 2018, abrir la posibilidad a que muchas entidades puedan compartir esos datos y desarrollar modelos de negocio, pues como el de FinTonic o otros. Fenomenal. Aitor es profesor, bueno, damos por concluida la reunión. Aitor, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Aitor es profesor dentro del programa avanzado de inteligencia artificial que hemos organizado en UNIR. Vamos a tener profesionales de su nivel, del sector financiero, de banca, seguros, del sector de turismo, de medicina, de construcciones. Todos ellos van a poder contarnos cómo lo están haciendo en cada uno de estos sectores y, como tú decías, vosotros habéis aprendido o estáis implantando patrones que traéis de la medicina. Todos evidentemente están conexionados y todos estáis aprendiendo de todos. Me gustaría acabar con unas declaraciones de Nuria Oliver, que también es profesora del programa de inteligencia artificial, que hacía La Vanguardia, en las que ella decía que normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial la gente lo asocia a la robótica y enseguida piensa en un humanoide que va a venir a conquistar la Tierra. Y nada más lejos de esto, porque es fundamental que entendamos, y yo creo que hoy ha sido un claro ejemplo, que el software y todos los sistemas que usamos en nuestro día están impregnados de inteligencia artificial y que ya vivimos en un mundo de inteligencia artificial y lo que está claro es que cada vez va a jugar un papel más importante en todas nuestras vidas y las empresas tienen que tener claro que necesitan la inteligencia artificial para llegar a esos clientes y poder dar servicio y hacer negocio con toda esta información. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y bueno, pues nos vemos en nuestra próxima Open Class. Muchas gracias.